Hola, ¿cómo están? Voy a cumplir con lo prometido. Vamos a hablar un poco del ensayo en vista de la evaluación que ustedes tienen que dar, queridos y queridas estudiantes del tercero IB. Vamos a compartir pantalla y vamos a mirar rápidamente la prueba. ¿Qué nos pide la prueba? ¿No? Y, grosso modo, ¿cierto? Es desarrollar un trabajo escritural con voz de autor, con voz de autor, con voz de autor, con sentido argumentativo y literario, que permita ir explorando, em, aventurándose por algún problema que surja de la lectura de Gabriela Mistral. Entonces, bueno, ustedes tienen que escoger, ¿cierto?, una pregunta, una de las 4 preguntas que nosotros hemos propuesto, y desarrollar un ensayo que oscila entre las 800 y 1200 palabras, incluyendo citas, em, y proponiendo, abriendo, iluminando zonas de su escritura que para ustedes han hecho un eco importante. Dicho esto, ¿qué es un ensayo? Ya como estructura, como planteamiento, es un género más o menos nuevo. Em, Sin embargo, pese a que es nuevo, en realidad es el continuum de un viejo ejercicio humano que es pensar, ¿no? Desarrollar ideas. Pero el ensayo, lo bonito que tiene, a juicio mío, es que no tiene la pretensión de eh, aprehender una verdad, sino que más bien parte de la base de que el conocimiento humano es algo inacible, difícil de aferrar al paso del tiempo y al mismo tiempo al hurgueteo de las miradas, las distintas miradas que componen una sociedad, y por lo tanto aventura respuestas. No ostenta, digamos, contestarlas cabalmente. Entonces, ensayo, ensayar, ¿no? Es decir, es una aventura. Y como muestra la imagen que estamos compartiendo acá, es el símil de una especie de isla en medio de un amplio, anchuroso y prometedor mar, ¿no? Y la isla es una suerte de, ¿no es cierto?, de representación o de metáfora de ustedes mismos, ustedes mismas. Es decir, ante la anchura y la inmensidad del conocimiento, vamos a la construcción, vamos a la hilvanación de algunas ideas que nos permitan comprender parte de ese gran, gran, gran espacio llamado conocimiento humano. Así que viene de la palabra exagium, ¿ya? Que significa pesar algo, es decir, es como ponderar, tomar la medida de algo. Siempre es un ejercicio, ¿cierto?, interesante porque es un primer paso para conocer algo, pero al mismo tiempo la información que surge allí es tan poderosa que tampoco da para procesarla de una forma más eh, pretenciosa, ¿no? Y eso es lo lindo que tiene. Las versiones de nosotros en la vida que vamos, vamos pensando y valorando temas que envuelven nuestra existencia, también están supeditadas a cambios y modificaciones. Ese es el ensayo, es muy interesante desde ese punto de vista también. Nace en 1580 gracias a el señor Michel de Montaigne, ¿ya? Con la Docta Verdad se abre un espacio que también irrumpe en alguna medida en las viejas fórmulas de, de pensamiento escritas. Y, y va a volverse muy popular, por cierto, tanto así que hasta el día de hoy sigue siendo un género intensamente eh, practicado. Se suman otros grandes, George Lukács, si quieren ustedes tomar otros referentes, hay PDFs de él en línea, al igual que Montaigne. Cada uno tiene su estilo. Eh, una de las cosas por las que destacan, evidentemente, es porque en un lenguaje que no es tan elitista necesariamente y que tampoco es tan
tiene una pretensión exclusivamente académica, sino que está pensando en un lector en un ciudadano lector ya más amplio, permite estos juegos, ¿no? Y por eso es considerado un género literario finalmente, ¿no? Porque entra en apuesta la visión, la escritura, la forma de mirar las cosas, la mirada y el lenguaje de un autor en particular, de una mirada subjetiva en particular, ¿ya? Eh, Quien hace un ensayo es como un navegante, ¿no es cierto?, que se lanza a explorar, recorre, sale del mapa, lo vuelve a dibujar, en una especie de peripecia, ¿no es cierto?, eh, en búsqueda de un conocimiento. Y eso permite revisitar autores, referencias, experiencias, todo lo que permita ir contestando a esa temática que va a despertar el ensayo. ¿Ya? Tantea, tantea, ¿no?, las ideas, tantea la experiencia humana. Es un ejercicio muy aventurero, por decirlo de algún modo, ¿no? Es muy importante como forma literaria. O sea, en sí misma, como forma, el ensayo es ya un género muy contestatario, precisamente por lo que señalábamos, ¿no? Porque permite aventurar, pero en realidad no quiere ponerle punto final a ningún tema, todo lo contrario, lo que le interesa al ensayo es abrir la mirada respecto a un tema, es abrir mundos, ¿no? Donde muchas veces hay cerrojos y hay tabúes y hay limitaciones para poder acceder a ellos. Vamos a avanzar un poquito. Bueno, la ironía, por alguna razón se recalca mucho el tema de la ironía. La ironía del ensayista consiste en estar aparentemente siempre ocupado de libros, objetos artísticos o cosas mínimas, cuando en verdad está siempre hablando cuestiones últimas de la vida. Pareciera que este ejercicio, este ensayo, este caminar, este andar, no tiene grandes pretensiones, pero evidentemente que sí, finalmente está tocando temas sensibles y profundos. Sin embargo, sin ese gesto, ¿no?, de querer, de tentar em, todos los recorridos de ese tema o ese conocimiento en específico. Aspectos formales, se puede escribir en primera o en tercera persona. En este caso, ustedes tienen libertad de escoger. Es tan válido hablar desde el yo como hablar en tercera persona para esta instancia evaluativa. Vean ustedes cuál de las fórmulas les es más cómoda, les permite soltar más la pluma, soltar más las ideas y poder desarrollar su estilo y su mirada. El hecho de que esté en primera persona, por cierto, no significa que se pierda rigurosidad o se tenga poca seriedad con aquellas ideas que se están desarrollando. Hemos hecho una lectura de Gabriela Mistral seria, muy respetuosa y profunda. Y eso es lo que se tiene que reflejar en el trabajo. La voz que ustedes escojan para articularlo es algo propio y al mismo tiempo el tono que va a tener. ¿Ya? Se comentó recién el tema de la ironía, pero en realidad el tono se lo da uno, ¿no? Puede ser más solemne, puede ser un tono más íntimo, o puede ser un tono más apelativo, en fin. Tiene exposición de ideas, tiene argumentación y tiene, por supuesto, también elementos retóricos, ¿no? Un género bien versátil. Se escribe con un lenguaje claro, sugerente, creativo, que lo hemos recalcado bastante, específicamente ese tercer punto, ¿no?, la creatividad. Esto es un acto de escritura. Ustedes se transforman en escritores y escritoras. Es breve, en el caso nuestro una extensión máxima de 1200, ¿cierto? Es un margen, puede haber cierta flexibilidad. Puede recurrir a figuras retóricas, dialogar con otros pensadores. De hecho, es súper importante que eso se dé. Integrar otras referencias, dialogar. A nuestras espaldas hay mucha gente que ha tocado, ha hablado, ha discutido, ha escrito sobre las temáticas que están en la obra mistraliana. Citar otras fuentes. Ustedes tienen que citar de los cuadernos de la Gabriela Mistral, ¿no es cierto? Eh, por lo menos en dos ocasiones tienen que estar mencionados sus cuadernos. Temática libre, en este caso no es libre, sino que la pregunta te orienta, la pregunta que tú escojas, y finalmente el desarrollo se puede dividir en subcapítulos o acápites, y eso es muy interesante. Les voy a mostrar enseguida un ejemplo de ello.
Básicamente, como tiene una estructura de introducción, desarrollo de ideas y un cierre, una conclusión, la estructura tradicional, digamos, bajo esa lógica, por ejemplo, yo puedo separar los argumentos en dos subcapítulos y ponerles un título creativo que aluda a la idea central de cada uno de los argumentos que ustedes están elaborando. Fórmulas para introducir y para concluir son muy interesantes. Como esto es un juego retórico, estamos buscando persuadir, hacer que nuestro trabajo, nuestro escrito, llegue a los lectores y los invite a pensar con nosotros, ¿no es cierto? Esta aventura que es el ensayo que ustedes están desarrollando, tiene que tener recursos persuasivos o estrategias para poder argumentar y de alguna manera darle un encanto a esas ideas que hemos desarrollado. Aquí hay algunas fórmulas. Introducción cita, es decir, comenzar su texto argumentativo con una cita en el primer párrafo, ¿ya? De entrada. Y eso igual es potente, funciona bien. También puedes hacerlo como un epígrafe, ¿ya? Que anticipe incluso el primer párrafo, que pueda estar antes y que dé alguna luz o alguna idea a partir de una cita de Gabriela u otro autor de lo que tú vas a desarrollar. Introducción con anécdota, ¿no es cierto? Que es atrapar la atención del lector a través de alguna experiencia concreta o personal. Puede ser de ustedes, puede ser una experiencia de Gabriela que hayan localizado cuando estuvimos estudiando su biografía. En fin, ustedes tienen ahí libertad para jugar. Introducción con breves afirmaciones, que es bastante tradicional, pero no menos contundente al momento de darle como impronta y carácter al comienzo de un ensayo, que es un ejercicio sintético, ¿no es cierto? Bastante periodístico, podríamos decirlo, porque introduce ideas acotadas que se van sumando, pero es muy interesante. También está la síntesis, que tú encuadras, enmarcas, sitúas un problema de entrada, ¿no? Al comienzo de tu introducción. La interrogante, que es plantear el problema, plantear una pregunta, y es, siento yo, una de las fórmulas que más se acomoda a esta instancia evaluativa ensayística, porque precisamente tienen que contestar a una pregunta, y está la analogía, que es una muy atractiva manera de comenzar un texto, estableciendo un vínculo entre un A y un B. En este caso puede ser, por ejemplo, una analogía que conecte un cuaderno de la Gabriela o un apunte dentro de un cuaderno de la Gabriela con alguna temática ya desarrollada por otros autores, ¿no? Otros artistas, en otras épocas incluso, qué sé yo, pueden llegar hasta la mismísima Grecia, estableciendo alguna analogía para comenzar con potencia, qué sé yo. Eh, esa Circe, por ejemplo, ¿no? Que gritaba en las puertas de Troya, verdades que nadie escuchó o que pocos valoraron. ¿Tendrá algún vínculo? ¿Se podrá desde allí, desde la figura de Circe, ¿no es cierto?, conectar, empalmar al lector con la obra mistraliana? Ahí la dejo. Acá hay un ejemplo de Walter Benjamin, este PPT se lo voy a mandar, ¿ya? Eh, sobre el concepto de historia, que es un ensayo súper trascendente para el siglo XX, que escribe este pensador alemán. Y fíjense cómo parte. Según se cuenta, hubo un autómata construido de manera tal que a cada movimiento de un jugador de ajedrez respondía con otro, que aseguraba el triunfo en la partida. Un muñeco vestido de turco estaba sentado ante el tablero que descansaba sobre una amplia mesa. Un sistema de espejos producía la ilusión de que todos los lados de la mesa eran transparentes. En realidad, dentro de ella había un enano jorobado, que era un maestro de ajedrez, en ajedrez y que movía la mano del muñeco mediante cordeles. En la filosofía uno puede imaginar un equivalente de ese mecanismo. Está hecho para que venza siempre el muñeco que conocemos como materialismo histórico. Puede competir sin más con cualquiera, siempre que ponga su servicio a la teología, la misma que hoy, como se sabe, además de ser pequeña y fea, no debe dejarse ver por nadie. ¿Qué estrategia de las anteriormente vistas se está utilizando acá? Cita, anécdota, breves afirmaciones, síntesis, interrogante, analogía. Me encantaría saber qué piensan, cuáles son
las estrategias que ustedes visualizan en esta introducción de Walter Benjamin. Y lo vamos a comenzar, si les parece bien, cuando nos volvamos a encontrar la próxima semana. Bueno, pues la voy a soltar, pero ustedes lo van a fundamentar. Analogía, ¿sí? Acá hay analogía. O si están perdidas o perdidos, y van a pasar muchos días de aquí a que nos vemos. Forma de concluir en la misma lógica: analogías, citas, interrogantes, anécdotas, síntesis o breves afirmaciones. Son formas muy interesantes de poder cerrar el texto con fuerza, dándole realce a la temática y particularmente a algunas de las conclusiones a las que ustedes pueden haber llegado, que permita que la pregunta que ha sido abordada, explorada, tanteada, oteada, recorrida durante su ensayo, ¿cierto?, tome especial relevancia para el lector en el cierre, ¿no? Es como el gusto que va a quedar en el paladar después de haber bebido esta bebida literaria, que es vuestra escritura, vuestro trabajo. Y un ejemplo aquí de Alberto Manguel de cierre, de un ensayo hermoso que se los recomiendo desde ya, La musa de la imposibilidad. Vivimos sometidos a ese mandamiento inmemorial y contradictorio que nos obliga, por un lado, a no construir cosas que puedan llevar a la idolatría, y por el otro, a construir cosas dignas de ser recordadas, a poner en verso, como dice Dante, cosas difíciles de concebir. Esta es la paradoja de todos nuestros artes y oficios que desempeñamos bajo la vigilancia sonriente de la musa de la imposibilidad. Existimos entre dos mandatos, como golems, en esta a menudo acongojadora, a veces feliz y siempre privilegiada condición humana. Si se dan cuenta, aquí tenemos varias cosas que también son interesantes. A ver si ustedes me ayudan a fundamentarlo en la clase que venga. De entrada, tenemos una cita de Dante que es hermosa. Tenemos además la imagen del golem, ¿no?, al final. Es decir, no es excluyente un recurso de otro. Al contrario, en este caso lo que Alberto Manguel desea es lucir el manejo de estos elementos retóricos para darle un cierre y un broche a un ensayo muy interesante. Y fíjense que Musa de la Imposibilidad, que es el título del libro mismo, emerge aquí con mucha fuerza y al mismo tiempo protegido por estas dos ideas que son muy poderosas, que se han trabajado con la analogía y con la cita. Eso. Además, el ensayo tiene una forma de citación, está la APA que hemos utilizado siempre, pero también está la MLA para textos literarios como el nuestro, que tiene un estilo bastante sencillo y van a poder conocerlo un poco más cuando yo les deje esto y lo pueden ver con calma, pero grosso modo tenemos que las citas cierran con el apellido del autor y el número de página, ¿ya? Es mucho más sencillo este método, ¿ya? Pero aplica, como he dicho, para textos literarios, para ensayos de literatura. Así que ojo ahí con las otras asignaturas. Eso, y les voy a aprovechar de mostrar, antes de que nos vayamos, dos ensayos que me parecen ejemplares. Les voy a dejar los enlaces eh, en esta publicación para que puedan, conocerlos. Este es de un libro que se llama La ciudad letrada. El PDF completo es un ensayo que habla de América Latina, habla del desarrollo de las ciudades en relación a la letra, a la palabra, a la ley. Y aquí vamos a poder ver algo que es muy importante dentro de un ensayo, además de introducir y, y concluir, por supuesto, que tiene que ver con la argumentación misma, ¿no?, el pensamiento razonado y los respaldos que van sustentando ese argumento razonado. En el caso vuestro, que tienen que trabajar con un criterio o un concepto que permita fortalecer la hebra, ¿no es cierto?, en el tejido de su texto, em, hay formas de poder citar que pueden ser más cómodas que otras según el estilo de cada uno de ustedes. Em, por ejemplo, aquí está hablando de la ciudad escrituraria, ¿ya? Es decir, esa segunda fase de la ciudad latinoamericana, una vez comenzada la conquista, que es cuando ya empezamos a normar, ¿no?, la vida y los espacios a partir de el estatuto escrito, ¿no?, el, el poder del papel escrito como forma de
de ejercicio también, ¿no? De un poder. Y vamos a ver en este caso que se cita indicando, explicitando a quién se está citando en primer lugar, ¿no? Voy a partir de, bueno, de este párrafo. La ciudad escrituraria estaba rodeada de dos anillos, lingüística y socialmente enemigos, a los que pertenecía la inmensa mayoría de la población. El más cercano y aquel con el cual compartía en términos generales la misma lengua era el anillo urbano, donde se distribuía la plebe, formada de criollos, ibéricos, desplazados, extranjeros, libertos, mulatos, zambos, mestizos y todas las variadas castas derivadas de cruces étnicos que no se identificaban ni con los indios ni con los esclavos negros. Nada define mejor la manera en que era vista que la descripción que hizo a fines del siglo XVII el intelectual que consideramos más avanzado de la época, el preiluminista Carlos Sigüenza y Góngora. 2 puntos, ¿no? Ahí está. Miren cómo fue el preámbulo. Este es un subcapítulo que habla de la ciudad escrituraria y vamos a dar una referencia súper importante explicitando el nombre de quien será citado, ¿no? Pero se dan cuenta que no es que la cita llegó de la nada o se mencionó al autor y se expuso la cita, sino que hay un razonamiento previo que hace que esta finalmente permita que la línea de lo que se está diciendo en el fondo se termine plegando a la voz del propio ensayista, ¿no? Plebe, tan en extremo plebe, que solo ella lo puede ser, de la que se reputare la más infame, y lo es de todas las plebes por componerse de indios, de negros, criollos y bozales de diferentes naciones, de chinos, de mulatos, de moriscos, de mestizos, de zambaigos, de lobos y también de españoles, que en declarándose zaramullos, que es lo mismo que pícaros, chulos y arrebatacapas, y degenerando de sus obligaciones, son los peores entre tan ruin canalla, ¿no? Entonces, imagínense de qué modo la cita que ha presentado aquí Ángel Rama le da un tinte, le da una modulación a esta idea de la que ya venía hablando, ¿no es cierto?, Ángel Rama, mucho más fuerte y cruda. Y ahí se arma el complemento, perfecto, ¿no? O sea, la selección de la cita también es muy relevante en base al estilo escritural y a las ideas que ustedes vayan desarrollando. Un segundo ejemplo, y con esto rematamos, es un ensayo de Beatriz Sarlo, una de las mujeres más inteligentes de América Latina, Argentina, y que en un trabajo que se llama La ciudad vista, y en uno de esos capítulos que habla de los shoppings, nos va a también dar cátedra de formas de citar. En este caso, lo que me interesa destacar de ella es la integración que ella hace de las citas dentro de su propia prosa. El shopping center. Tirar abajo un shopping center es imposible porque iría en contra de la época de un modo utópico y revolucionario. La ciudad no ofrece a todos lo mismo, pero a todos les ofrece algo, incluso a los marginales que recogen las sobras producidas por los incluidos. Está hablando de la ciudad, de los shoppings y de la sociedad de mercado finalmente, ¿no? Y comienzan a presentar pequeños subcapítulos, pero en vez de ponerlo como título arriba y abajo en la prosa siguiente el desarrollo de esa idea, ella lo integra de forma simétrica al párrafo, digamos, en cursiva. Principio diabólico. Esto es un subcapitulito, es como una cápite, ¿no? Y cita inmediatamente, en el arte existe siempre un principio diabólico que actúa en contra y trata de demolerla. Escribió Robert Bresson, o sea, lo menciona después al autor. En todo artefacto delicado, resistente y complejo como la ciudad, hay también un potencial de desorden, encarnizado en desmentir el ideal de sistema integrado, que contradicen la intemperie, los espacios abiertos, las calles, las vías de transporte y sobre todo la competencia por ocupar materialmente los edificios y la tierra. Y mira cómo sigue más abajo. El orden del mercado es 1000 veces más eficaz que el orden público, de donde la dinámica de la mercancía es más fuerte que el Estado. Y aquí integra la cita. Ir de compras se ha convertido en el ingrediente principal de cualquier sustancia urbana. El cambio es colosal. La ciudad solía ser gratis. Ahora hay que pagar
por ella. Y se acabó. Mandó nota a pie de página para explicar a quién citó, pero la voz de a quien ha citado se ha plegado a la voz de la propia Beatriz. Entonces, es bonito porque genera una fluidez y al mismo tiempo una absorción de las ideas para el lector que es muy poderosa, que es muy persuasiva, es muy enigmática, es muy hechizante. A mí me gusta mucho. Y bueno, acá vuelve como a la fórmula, ¿no? Cita larga, difícil de incorporar al párrafo, por lo mismo hay que separarla, pero anticipa aquí el nombre, me parece, ¿no? Trazaban el camino de las mercancías, que hasta mediados del siglo pasado tuvo su vía maestra en la calle Florida, a pocos metros de Gat y Chávez, el fabuloso pasaje Güemes, sobre el que Roberto Arlt, gran escritor argentino, escribió en 1928, dos puntos, con el terror de luz eléctrica que desde la mañana a la noche inunda para in eternum sus criptas, cajas fuertes y kioscos de vidrio, etcétera, ¿no? Pero ahí están, son fórmulas de poder citar que le dan a tus textos su estilo propio, su vuelo propio. Y esa es la idea, que en el fondo el trabajo que ustedes realizan eh, sea eh, algo que refleje su forma de pensar, su forma de mirar, pero al mismo tiempo que eso se vea reflejado en la expresión, en cómo lo han escrito. Así que eso, como grosso modo, les voy a compartir las referencias de los ejemplos de los libros que vimos para citar y les voy a compartir también el PowerPoint. Éxito, fuerza, que cualquier cosa me escriben, les mando un gran abrazo. Chao, chao.